a Primera de Timoteo. Recién el hermano leyó desde el versículo 1 al 16 del capítulo 5. No lo vamos a leer nuevamente todo. Pensaba abarcar desde el versículo 3, que es donde habíamos dejado el domingo pasado, hasta el 16, pero realmente hay mucho en todo lo que Pablo está hablando. Así que hoy nos vamos a abocar a los versículos 3 al 8, y el domingo que viene, Dios mediante, vamos a terminar esta parte hasta el 16. Pero leemos versículo 3 al 8 y luego vamos a orar. Dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, este tiempo que juntos podemos venir a rendirte culto, adoración, devoción a ti, Señor. Gracias porque nos das esta oportunidad como familia de poder hacerlo. Es un privilegio que tenemos. Pedimos por favor, Señor, que cuides a aquellos hermanos que no han podido venir por motivos de fuerza mayor, de salud. Señor, guárdalos, por favor. Cuida a nuestras queridas familias de Marcelo y de Lorenzo, Señor, por favor, guárdalos, que ellos sean luz en medio de este dolor. Y Padre, te pedimos por nosotros, que sigamos firmes en tu palabra, y que más allá de las circunstancias que nos puedan suceder, Señor, por favor, ayúdanos a siempre estar abrazados a Cristo. Él es el centro de todo lo que es nuestra vida y de todo lo que hacemos en esta mañana también, Señor. Guárdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Pablo, acá luego de introducirnos lo que hizo el domingo pasado en versículos 1 y 2, nos introdujo con este tema general, que es el tema de la exhortación, ¿no? Vimos que Pablo le dice a Timoteo: no reprendas al anciano, sino exhórtalo, y eso abre como un paraguas acerca de la exhortación en la familia de la fe, muy importante. Confrontar el pecado, exhortar al resto de los hermanos, tratarnos como realmente lo que es, ¿no? Una familia en la fe es muy importante. De hecho, es lo que sostiene lo que conocemos como el ministerio de los unos a los otros, el hecho de exhortarnos y de perdonarnos y de consolarnos, pero también de amonestarnos si es necesario por causa de algún pecado, etc. Y lo que hace Pablo acá es pasar de ese tema de la exhortación a escribir acerca de las viudas en la iglesia local, que es lo que hemos leído. Y si ustedes se acuerdan, en el contexto, la situación de estas iglesias acá en Éfeso, era un tema, había bastantes cosas, principalmente había un tema de errores doctrinales. Y posiblemente dentro de esos errores doctrinales, este tema de las viudas estaba metido, un tema de corrección que Pablo necesitaba hacer. Entonces les escribe acerca de esto. De hecho, Timoteo tenía que ser, le dice ahí en 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. Timoteo tenía que ser ejemplo, y parte de ese ejemplo era este tema de la exhortación y la atención a las viudas, que es lo que vamos a recorrer ahora. La Biblia
describe, bueno, este tema de las viudas, uno debería entenderlo en el contexto, ¿no? En el contexto de, bueno, tanto de la iglesia primitiva y en Éfeso como el contexto bíblico, que compara al tema de las viudas no solamente como un tema de un estado civil, sino que las viudas realmente eran un concepto de desolación. Incluso la palabra en hebreo habla de una casa desolada. Tiene la connotación de algo, no sé si ha visto alguna casa abandonada, acá no hay muchas. En Buenos Aires hay casas abandonadas que son terroríficas, es tremendo. Bueno, esa imagen, no sé cómo eran las casas realmente en la antigüedad, pero una casa desolada. La viudez no era solamente un estado civil, sino que en este contexto era muy difícil para una mujer no tener trabajo, haber quedado sin su marido, tener cierta edad para tener que autosustentarse. Era sumamente difícil. Y peor aún, cuando esa mujer, sin su marido, no tenía descendencia, no tenía incluso familiares que la atendieran. Era realmente algo triste. Por eso en el Antiguo Testamento, ahora vamos a ver algunos, pero generalmente se habla de leyes hacia las mujeres viudas, porque era necesario que el pueblo atendiera de manera diligente, y había leyes muy puntuales acerca de la viudez. Dios incluso exhorta a tener compasión por estas personas que son vulnerables. Fíjese, bueno, no lo busque, pero si se anima a buscarlo conmigo, vamos a ver algunos pasajes en Deuteronomio capítulo 10. Perdón que me atacó la tos. Deuteronomio 10, 18, 17 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Salmo 68. Lo mismo, el carácter de Dios. 68, versículo 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Salmo 146. Si no llega a buscarlo, anótelos. 146, versículo 9. Dice: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Proverbios capítulo 15. Estos son solo algunos, realmente está repleto el Antiguo Testamento acerca de los vulnerables, de los desamparados, del extranjero. Son tres palabras que generalmente se usan juntas y hablan de la desolación: el extranjero, el huérfano y la viuda. Siempre se menciona varias veces de esa manera. Dijimos Proverbios 15, 25, Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Bueno, hay varios más. Los profetas incluso hablan mucho acerca de la viudez, pero cómo el carácter de Dios está atento. Y ahora vamos a ver por qué está atento el carácter de Dios a las viudas. Incluso Dios habla del castigo a quienes de alguna manera dañen a estas personas. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 22, estamos en el Pentateuco, capítulo 22 de Éxodo, versículo
bueno, es dentro de la ley. Versículo 21 dice, y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Le está recordando a Israel su condición. Ellos eran extranjeros en tierra de Egipto. Versículo 22, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Dios advierte al pueblo, Deuteronomio 14 también, advierte al pueblo acerca de afligir a este tipo de personas que están en esta condición, pensando en esta condición de desolación. 14:29 de Deuteronomio dice, y vendrá el levita. El levita era la tribu que no tenía tierra, no tenía heredad, sino que Dios, o sea, ellos estaban al servicio del templo, Dios era su heredad. Y dice, vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Hay como una atención, una advertencia. Bueno, Deuteronomio mucho, 16:11, 16:14, capítulo 24 también. Bueno, hay muchos pasajes, después los podemos compartir, pero nos tomaría mucho tiempo recorrer todo lo que el Antiguo Testamento habla de estas mujeres, de esta condición. De hecho, cuando nuestro Señor vino a esta tierra, le dijo a los religiosos, y ese sí me gustaría que lo leyéramos en Marcos, no Mateo, Marcos, capítulo 12 de Marcos. Versículo 38. Jesús hablando al pueblo y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas. En las sinagogas, en la iglesia no hay problema si se sientan en las primeras sillas de la iglesia. Y los primeros asientos en las cenas. Y acá el detalle, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y sigue el relato, fíjese. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. O sea, la comparación, ¿no?, que hace y el hecho de que el Señor destaca. La iglesia primitiva, de hecho, tuvo que actuar. ¿Recuerdan en Hechos 6? El problema que hubo en Hechos 6, que podía generar una división muy grave al principio de la iglesia primitiva, y fue a causa de las viudas que eran desatendidas. Las viudas de los griegos eran desatendidas y tuvieron que organizarse, llamar a hombres. Aparentemente fueron los primeros diáconos que la iglesia tuvo para atender a las viudas de manera correcta. Entonces, el Antiguo Testamento, Dios está interesado en estas personas. Jesús estuvo interesado en estas personas. La iglesia, de hecho en Santiago capítulo 1, versículo 27, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y sigue diciendo Santiago, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción
de personas, como Dios, el carácter de Dios era sin acepción de personas. Y acá lo mismo. Desde fines del siglo II, cuando ya la iglesia empezó a organizarse, y hasta el siglo IV, varios autores de la iglesia primitiva mencionan que viudas mayores formaban como grupos de mujeres para ayudar a otras viudas más jóvenes, y se habían organizado de esa manera. Después, claro, cuando entró el Imperio Romano en la iglesia, cuando el Estado empezó a hacer de lo suyo, ese grupo de mujeres organizadas para ayudar a otras viudas se abolió y dejó de estar en la iglesia. Pero damos gracias a Dios de que tenemos su palabra, ¿no? La cual Él preserva y que no está presa de ninguna religión organizada ni de ninguna tradición, y por eso la exponemos sistemáticamente y verso a verso para encontrarnos con pasajes así que de otra manera yo creo que no lo... Si a mí me dieran a elegir este tema de las viudas, no se me hubiera ocurrido, y precioso como Pablo lo pone acá en esta carta por una razón en particular, y evidentemente la iglesia necesitaba ordenarse en este sentido. Por eso vemos en la primera parte estas obligaciones de los descendientes. Desde el versículo 4 al 8 está eso, y después, Dios mediante, el domingo que viene vamos a ver las obligaciones que la iglesia local tiene sobre estas mujeres. Al final hace un resumen incluso de la responsabilidad tanto de familiares como de la iglesia, según sea el caso y la situación de la viuda. Hoy vamos a ver esta primera parte. Hoy es difícil, yo entiendo que es difícil considerar este tema de pensar en las viudas. Porque bueno, debido a que hay medios providenciales, ¿no? Que en diferentes lugares, según el gobierno, hay mucha como ayuda, ¿no? al desamparado. Hoy las viudas tienen una pensión por viudez en muchos lugares. Acá en Argentina tienen eso. Aún así la situación no es fácil, porque la viuda hoy también necesita ser considerada para ayuda más bien de consejo, de su parte espiritual, de cómo aborda la situación de haber perdido a su marido. Más si es una viuda de muchos años, ¿no? de casado, y es tremendo. Cómo te descoloca la vida, me imagino. Por eso hoy es difícil considerar esto. De hecho, la mayoría de las instituciones que ayudan hoy, por ejemplo, a las viudas, y que conocemos, ¿no? Hay instituciones de ayuda social, los hospitales, las escuelas, por ejemplo, y así sucesivamente, son instituciones que los cristianos crearon para ayuda en áreas que el mundo no estaba dedicándose, y entonces los cristianos se preocuparon y crearon formas para ayudar a los que realmente necesitaban. Por eso, bueno, después sí, obviamente estas instituciones derivaron, ¿no? Porque el pecado del hombre hace eso. Uno crea, quizá un cristiano con muy buenas intenciones hace algo, crea una institución para ayudar a alguien, y después el pecado del corazón hace desastre. Pero es importante ver en el día de hoy que la iglesia tiene una responsabilidad de cuidar con sabiduría a aquellos miembros vulnerables, como son las viudas, porque es el medio que Dios usa para eso, para la ayuda a las viudas en la iglesia. Esa es un poco la idea. La iglesia tiene la responsabilidad de cuidar con sabiduría de aquellos miembros vulnerables, como son las viudas, puesto que es el medio, o sea, la iglesia es el medio que Dios usa para ese tipo de ayuda. Veamos versículo 3. Fíjese, es como un encabezado, como un título. Versículo 3, honra a las viudas, que en verdad lo son. Esta es la obligación general. Siempre que usted escuche, y lo va a escuchar seguido, desde acá, que hablamos de palabras que se dicen que son verbos imperativos. Los verbos imperativos son cosas
obligatorias. Un verbo es una acción y algo imperativo, valga la redundancia, es algo que impera, que gobierna sobre la vida de la persona. Entonces es algo obligatorio. Eso es un verbo imperativo. Son cosas que para los cristianos no son opcionales. Y de hecho, Pablo a Timoteo le ha dicho varios verbos imperativos. Desde el versículo 11 le dice, esto manda y enseña. Eso es obligatorio para Timoteo y para todos los que enseñan en la iglesia. Le dice, ocúpate, no descuides, ocúpate, permanece, ten cuidado, persiste, le dice a Timoteo. Son todos imperativos, son todas cosas obligatorias. Y acá vemos que no son cosas que se toman a la ligera, y en el caso del versículo 3, la palabra honra es el imperativo, es lo obligatorio, es lo no opcional, que no podemos como esquivarlo o decir, bueno, vemos cómo lo hacemos. No, esto es obligatorio para la iglesia, es una acción no solamente obligatoria, sino permanente, está en presente. O sea, es algo que siempre hay que cuidar. Por eso la iglesia estaba preocupada realmente por las viudas. Dios estaba preocupado por las viudas, porque esto es algo importante. Honra es una palabra que Pablo usa increíble, 2 veces solamente en todas sus cartas, en todo lo que escribió Pablo. Esta palabra la usa 2 veces solamente, acá, y en Efesios 6:2, cuando hace referencia al mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Esas son las únicas 2 veces. Y la usa acá para la iglesia, por medio de Timoteo, para que aprendan a ordenar las cosas. Como bueno, uno ya lo ha visto a lo largo de la carta. Pero no es nuevo, como vimos, es una preocupación que refleja el carácter de Dios. Dios está preocupado por las viudas y Dios quiere que su pueblo, por la identidad que tiene su pueblo, le imite en estas cosas también. De hecho, ya lo vimos, está implícito en versículos 1 y 2, cuando dice, no reprendas al anciano, tenlo como padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Está diciendo que merecen honra. La honra es la estima, el apreciarlo, el tenerlo como un hermano. Entonces hay una preocupación de honrar a todos, no solamente a las viudas, a todos. De hecho, Pablo, cuando le escribe a los Filipenses, en capítulo 2, versículo 1, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La estima de los unos a los otros, la honra, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Por qué razón? Versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es el ejemplo de la estima y de la honra. Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y se entregó en la cruz para honrar, increíble, para honrar al pecador, para estimarlo y para hacerlo digno delante del Padre. Tremendo. Y entonces Dios nos manda, honremos a todos. Dios se preocupa acá por las viudas. Esto no nace de la iglesia primitiva, no nace de un sentimiento de Pablo que se le ocurrió y dijo, a ver, ¿qué ministerio podemos hacer? ¿Viste? Cuando no tenés nada que hacer y decís, podemos hacer esto, aquello. No. Esto es algo que Dios estaba preocupado. Y en su carácter compasivo Dios atiende a los desamparados, a los que no tienen posibilidades, no tienen capacidades para el sustento de cualquier tipo, pero especialmente los que están en su pueblo, en su iglesia. Especialmente las viudas de manera general. Claro, obviamente eran mujeres que habían quedado sin marido, pero dado el contexto que estamos leyendo y de la carta en general, Pablo no habla de todas las viudas. ¿Se da cuenta?
Sería ridículo pensar que la iglesia se tiene que ocupar de todas las viudas o de todos los desamparados. No, ¿por qué? Porque obviamente la iglesia no es un organismo gubernamental de asistencia social, ¿se da cuenta? La iglesia atiende en la medida de las posibilidades, claro, a los que tiene a su alcance, las oportunidades. Pero muchas veces en la historia de la iglesia, usted lo puede revisar, se ha cometido ese error de pensar que la iglesia es una institución gubernamental de asistencia social. Y de hecho, bueno, la iglesia católica, por ejemplo, tiene su sector de Cáritas, ¿no? Y Cáritas hace eso, pero está totalmente desenfocado de lo que es la misión de la iglesia, que es anunciar a Cristo. Pero sí tienen que tener cuidado de las viudas en la iglesia. Hay un autor, Warren Wiersbe, dice lo siguiente: la iglesia debe tener cuidado y no gastar sus recursos en personas que realmente no lo necesitan. Aunque no nos gusta reconocerlo, sigue diciendo este autor, existen individuos y familias completas que exprimen a las iglesias locales, al mismo tiempo que rehúsan trabajar o usar sus propios recursos sabiamente. Mientras pueden obtener limosnas de las iglesias, ¿por qué molestarse en trabajar? Por eso acá remarca Pablo, viudas que en verdad lo son. Viudas que en verdad lo son. Muy importante. ¿Qué está queriendo decir Pablo acá? ¿Que hay viudas de mentira? No, pues evidentemente había viudas que habían quedado sin marido, ¿no? Y el texto no nos dice eso. Pero si usted sigue leyendo, y lo hemos leído hoy completo, realmente hay viudas que han quedado solas, sin ningún medio, sin recursos, que sus esposos podrían haberle dejado alguna herencia. No tenían herencia, no tenían hijos, no tenían amigos que pudieran ayudar, familias inmediatas. Obviamente, como dijimos, todas las viudas necesitan el cuidado espiritual de parte de la iglesia, el consejo de Dios en medio de estas circunstancias, y es bueno, claro, darlo. Pero evidentemente en lo material, y eso es lo que Pablo está abordando acá, no todas están en la misma situación, no todas están en la misma condición, es lo que quiere marcar Pablo. Recuerde la ocasión de la carta, ¿no? Había falsas enseñanzas, había desorden en la iglesia, y Pablo lo que quiere hacer es ordenar la iglesia, porque hay un problema acá. Y evidentemente este tema de las viudas no estaba exento de este desorden. ¿Por qué? Porque la falta de enseñanza o las falsas enseñanzas, el dejar a un lado las escrituras, obviamente es no buscar la sabiduría de Dios, y es un buen terreno en donde Satanás sin duda puede tergiversar las prácticas, ¿no?, de la iglesia. Si usted no tiene en claro lo que el Señor enseña en su palabra acerca de las cuestiones prácticas, muchas veces se puede guiar por sus emociones, por sus sentimientos. Y en este tema de las viudas, Pablo quiere poner paño frío y decir, cuidado, ordenemos las cosas, honren a las viudas, que en verdad lo son. Que en verdad lo son. Cuidado, pues muchas veces gastamos tiempo, recursos, esfuerzos, la vida. Hay gente que se pasa la vida haciendo estas obras de beneficencia, pero no hacen nada para el reino de los cielos, es para su propio orgullo, y no lo hacen para Dios. Y Pablo quiere cuidar a la iglesia, a que busquen sabiduría de parte de Dios en estas cuestiones que a veces parecen piadosas, ¿no? Porque cuidar a una viuda, las cuestiones de misericordia, muchas veces queremos tener misericordia en muchas áreas, y termina mal porque hemos dejado de lado la gloria de Dios y su palabra, y entonces en muchas cosas, buenas obras que podemos hacer, se tergiversa todo. Este es el mandato general, ¿no? De tener estima, de apreciar, de darle valor a las personas que normalmente en el mundo son de poco valor. Una viuda, como vimos la vez pasada, muchas veces
Con los ancianos, con las ancianas pasa lo mismo. El mundo no le da valor. Con las viudas pasa lo mismo. Con los huérfanos pasa lo mismo. Pero la iglesia no. La iglesia no. Ya en el mundo ya tienen una etiqueta determinada, pero en la iglesia no. No es así. Entre creyentes, esas etiquetas, incluso del pasado, no deberían determinar la honra que mi hermano merece. Y eso también es bueno aclararlo, porque, por ejemplo, no es una etiqueta de Pablo está diciendo, no, porque es viuda, honrenla. No, porque es una hermana en la fe. Por el hecho de que ha sido salvada por la misma sangre que me ha salvado a mí, merece toda la honra, obviamente. No porque tenga una condición, porque si no la estamos etiquetando como en el mundo, ¿se da cuenta? Hay personas que toda la vida se la pasan, no, pues yo soy tal cosa. No, usted ahora, si usted es creyente, si usted es un creyente verdadero, su identidad ha cambiado y no tiene ninguna etiqueta en su frente. Usted es un creyente que quiere honrar al Señor y va a ayudar a su hermano porque es otro creyente, es un hermano y merece honra. Sin embargo, en el ejercicio de la piedad y las evidencias, ¿no?, que son de una fe genuina, no están reservadas para las actividades de una reunión de domingo. Ayer tuvimos reunión de hombres. No están reservadas. El ejercicio de la piedad no es algo que empieza en la vida de la iglesia como reuniones, sino que empieza en la vida familiar, dentro de casa. La piedad comienza en casa. Por eso, nuestro segundo encabezado es las obligaciones de sus descendientes. Fíjese, versículo 4, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, y cambia la perspectiva, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y versículo 8 parece cerrar la misma idea. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, está hablando de su casa, de su familia, y mayormente a los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fíjese, en primer lugar, el foco pasa de la viuda a su familia, específicamente a los hijos y a los nietos. Son ellos los que deben ayudar y ocuparse de las viudas, en primer lugar. No la iglesia. No se debe culpar a la iglesia por la desatención de las viudas si la propia familia no las ha atendido. La responsabilidad primera es de su familia. Es de su familia. La verdadera piedad, no sé si le ha pasado, pero le puede pasar. Si no le ha pasado, le va a pasar. Que se acerque una persona y le hace como reclamos de este tipo de asistencias. No, porque la iglesia debería hacer tal o cual cosa por estas personas o aquellas personas. Pero cuando uno empieza a hilar fino, se da cuenta que esa persona no atiende las necesidades de su familia, o no atiende al que tiene necesidad y está cerca de él. Parece piadoso reclamar o tener estas expresiones de preocupación, o pedirle a las iglesias que se ocupen de estas cosas, o que se hagan más actividades sociales para hacer este tipo de cosas. Parece piadoso, pero en realidad es una forma de tapar la responsabilidad que tienen, en este caso, los hijos y los nietos, dice. La iglesia en cualquier lugar debe ser cuidadosa de no perder el foco de atención y de exhortar a las familias a practicar la piedad. En todo sentido, porque la verdadera piedad, como dijimos, se vive realmente puertas adentro. La verdadera piedad se vive ahí, en el día a día, en la casa. Por eso Pablo ya ha hablado de esto al referirse a los ancianos y a los diáconos. ¿Cuál es dentro de los requisitos? Los ancianos y los diáconos tienen que ser ejemplo en sus hogares, en primer lugar. Y después, claro, en la iglesia, y la iglesia lo va a ver. La piedad de estos líderes primeramente estaba determinada por su fe práctica en el hogar. Y así cualquier creyente. Así para cualquier creyente. Si usted se pregunta dónde se ubica en orden de prioridades la búsqueda de la gloria de Dios
como el fin para nuestras vidas. El fin para nuestras vidas es la gloria de Dios. ¿Estamos glorificando a Dios en casa? Porque eso es donde, no es acá. Acá es hermoso venir y cantar todos juntos, precioso. Y es algo que el Señor lo manda. Pero la verdadera piedad, el ejercicio de la piedad se va a ver puertas adentro. Es ahí, es ahí. ¿Dónde están las prioridades? Bueno, estos hijos o nietos, dice acá, debían aprender primero a ser piadosos para con su propia familia. La prioridad es la piedad, es decir, mi devoción a Dios, la búsqueda de su gloria, y eso me va a llevar a honrar a los demás. ¿Se da cuenta? Y en este caso, a las viudas de la familia, porque lo manda el Señor. No por cómo es el otro, eso también está bueno pensarlo. No por cómo es, yo no atiendo a mis padres porque no sabe lo que son. Pero no le tiene que, si usted es creyente, a usted no le tiene que importar cómo es el otro. Pues me insulta, me hace esto, aquello, ¿y por qué importa? Honrelo, así actuó el Señor para con nosotros. Y bueno, hay que hacerlo. Y hay que, dice acá, recompensar. Interesante, pues habla de una devolución, como de una deuda. Hay una deuda. Y esto para los hijos, escuchen, chicos, los más chicos. Tienen deuda. Están acumulando deuda con sus padres. ¿Por qué? Y esto puede sonar un poco normal en el mundo, pero sus padres los han criado, los han alimentado, los han vestido, los han educado, los han acompañado, no les falta nada. De hecho, tienen de más muchas veces en comparación a otros chicos. Y yo sé que son cosas que sus padres se lo han dicho en casa. Bueno, a vos no te falta nada, esa frase es tremenda. Y me la han dicho a mí, se lo han dicho a todos los hijos. A vos no te falta nada y bueno, está la comparación en África. Antes nos decían así, ahora no sé. Pero antes no, en África los chicos. Pero realmente, no nos falta nada. Entonces eso es una deuda. Delante de Dios es una deuda. Por eso acá Pablo usa esa palabra, recompensar. Porque hay una deuda. Hay una deuda con los padres. Y nuestros hijos, por favor, hay veces que podemos enseñarle un montón de cosas a nuestros hijos. Pero si hay algo que de hecho a Dios, si usted lee Romanos 1, hay una palabra ahí acerca del hombre, de la maldad del hombre. Dice que no fue agradecido. Y ese punto de ser desagradecidos de nuestros hijos es un punto que deberíamos enseñar. Parece muy básico, ¿no? Pero es volver a que sepan decir por favor y gracias. ¿Se acuerdan? Y acá habla de la recompensa. ¿Por qué debían aprender primero a ser piadosos para con su propia familia? Porque estos hijos o estos nietos tienen deuda con su padre. Ahora, ¿por qué razón uno debería buscar primero la piedad delante de Dios y evidenciarla para con su familia? Y porque me lo van a devolver. No tiene que pensar así. No tiene que pensar en la devolución. No tiene que pensar en beneficios personales o intereses personales. No tiene que pensar en atender a las viudas para sacar provecho de una herencia futura. No piensa así, por eso así piensa el mundo. El creyente no piensa así. Eso busca el mundo. Así se mueve. De repente, no sé si le ha pasado, pero de repente hay gente que se pone súper interesada y en las viudas o en personas que necesitan ayuda. Y después con el tiempo te das cuenta de que en realidad estaban buscando otra cosa. Peligroso. Pero el creyente no se mueve así. El motor de los cristianos es lo que dice acá finalmente. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Uno vive delante de Dios. Y entonces esto es bueno y es agradable. Y versículo 8, estoy tomando versículo 4 y versículo 8 porque hace como
un paréntesis, 5, 6 y 7 habla de los tipos de viudas, que ahora lo vamos a ver, pero acá el 8 dice, porque si alguno no provee, es como que retoma la idea esa, no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, dice, y es peor que un incrédulo. Este es el contraste, ¿no? Y acá es bueno aclarar que Pablo lo que no está juzgando la salvación de estas personas, está juzgando la acción de estas personas. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el pecado? Dice acá, no proveer. La palabra proveer acá es prepararse de antemano. Si alguno no provee, no se prepara de antemano para cuidar a su familia, incluso los incrédulos, yo no sé si lo ha visto, pero hasta los incrédulos son previsores, ¿no? Algunos demasiado, algunos se pasan de previsores, pero son previsores, y a veces los creyentes pecamos de eso, de no estar preparados, para ayudar a otros, no solamente a las viudas. A veces el Señor nos pone en el camino, ¿no? Personas que necesitamos ayudar y por gastar en nuestros deleites, por una mala administración, no podemos hacerlo. Y entonces uno se da cuenta ahí que el problema no pasa por el dinero, pasa por un tema del corazón, que uno no ha estado preparado en el corazón. Y por eso esta frase acá, en negar la fe, no está diciendo que está apostatando, que es algo que ya vimos, no está alejándose de la fe, sino que lo que está diciendo Pablo acá es que esta persona es incoherente entre lo que profesa y la conducta, y entonces se tiene que arrepentir. Si es un creyente, se va a arrepentir. Y Pablo está haciendo eso, está llamando al arrepentimiento a estas personas para que se comporten correctamente y no que se comporten, como dice acá, peor que un incrédulo. Porque en comparación con los incrédulos se están comportando. De hecho, los incrédulos, dice Romanos, ¿no? Capítulo 2, que tienen la ley escrita en sus corazones y hacen lo que por naturaleza es la ley, Romanos 2. Pero en este caso, el creyente conoce la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Honrarás a tu padre y a tu madre. Una honra en general. El creyente lo conoce y deja de hacer, lamentablemente, lo que muchos incrédulos hacen de manera instintiva. Y acá eso justifica el veredicto de Pablo, ¿no? Acá, cuando dice que es peor que un incrédulo, porque hay un problema en el corazón, claramente, de esta persona que no atiende. Pero como iglesia, y ahora estos son los hijos, los nietos, la familia, pero como iglesia necesitamos pedirle al Señor también sabiduría en este tipo de cosas. Sabiduría para observar con cuidado la situación de estas personas. Y por eso, en tercer lugar, tenemos que tener discernimiento ante las viudas. Discernimiento. Fíjese, versículo 5. Mas la que en verdad es viuda, y lo repite de nuevo Pablo esa frase, en verdad es viuda, y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, o sea, siempre. Y el contraste, versículo 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Esa es la otra, ¿no? Compara dos tipos de personas, la que en verdad es viuda, versículo 5, la que se entrega a los placeres, versículo 6. Y acá es bueno evaluar y establecer criterios para determinar la viudez de la mujer. No si perdió el marido o no, eso está claro, ¿no? Que son viudas. Pero primero, como vimos, hay que ver si tiene familia. Si tiene familia. Una viuda que ha quedado sola, como dijimos, es alguien realmente desamparada. No tiene marido, no tiene hijos, no tiene recursos, no tiene posibilidad de sustento, etc. No tiene nada, no tiene nadie quien la atienda. Pero ahora observe la actitud de esta mujer, muy interesante, que establece nuestro segundo criterio, ¿no? En la segunda parte del versículo 5, después de que dice que ha quedado sola, dice, espera en Dios. Y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Ese es el segundo criterio para establecer, bueno, esta viuda es realmente una viuda que no solamente ha quedado sola, desamparada, no tiene nada,
tiene nada ni nadie, sino que además es una creyente que se mantiene en la fe, que muestra la autenticidad de su fe, que se ejercita en una piedad. Fíjese que dice, espera en Dios, le cree a Dios, descansa en este Dios que cuida al huérfano y a la viuda, espera, y por eso ora noche y día. ¿Cómo? No lo dice acá, ¿no? Uno imagina, ¿cómo sería la oración de esta viuda? Señor, yo conozco tu carácter, yo sé que, y en tu palabra dice, que tú cuidas al huérfano y a la viuda. Yo espero en vos. ¿Y cuál es el medio que Dios usa para atender a la viuda? La iglesia, a los cristianos. Ahí está la respuesta de Dios a esta viuda que espera en Dios, que ora, que le cree, que descansa en el Señor. Claro, los creyentes pueden decidir, ¿no? Decidir si ayudar o no a las viudas que no son creyentes. Eso es bueno aclarar. Hay viudas que no son creyentes. Y la iglesia puede decidir o no. En Gálatas, capítulo 6, versículo 10, habla de que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y aclara después, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces la iglesia puede decidir, puede evaluar con criterio, con sabiduría, pero las viudas que son creyentes y que son parte de la familia de la fe, estamos obligados a atenderlas. Es una obligatoriedad de honrar a estas mujeres si cumplen estos criterios, ¿no? Si realmente son viudas, que han quedado solas y son realmente creyentes que se mantienen en la fe y son fieles. Lamentablemente hay personas que demuestran no ser creyentes de diferentes formas. Y una de esas formas es cuando salen de la prueba, por ejemplo. Una persona de repente va al Señor porque está siendo probada, está alguna crisis en su vida, alguna circunstancia difícil, y va al Señor y parece que... Pero salen de esa prueba o se les soluciona el problema que los impulsó a ir a Dios y listo, y se acabó. Por eso la iglesia necesita discernimiento, necesita sabiduría para manejarse, entender la compasión bíblica, guiada no por emociones. Porque uno quisiera, hay veces que te parte el corazón, no sé si le ha pasado, pero ve una situación y decís, y querés, y el corazón es engañoso, y querés ayudar a todo el mundo, ¿viste? Y de repente... Pero la iglesia el cristiano y la iglesia tienen que tener sabiduría. ¿Por qué? Porque obviamente, en primer lugar, no nos podemos guiar por emociones o por sentimientos bonitos. Y además porque hay gente, y ha habido gente así, y va a seguir habiendo gente de este tipo de actitudes en este mundo que buscan beneficios temporales. Y lamentablemente eso se ve mucho en las iglesias. Personas que de golpe llegan y ya de entrada están buscando beneficios temporales. Pero no aman a Dios. Por eso acá Pablo hace un claro contraste entre las que verdaderamente son viudas y estas del versículo 6, las que se entregan a los placeres. Y fíjese, ¿no? La descripción es terrible. Dos cosas que describe. Primero, describe para qué vive, y segundo, cuál es su condición espiritual, ¿no? El verbo que se traduce acá, la que se entrega a los placeres, es único, es un verbo que se usa en este solo lugar en la Biblia. Sí se usa un derivado en Santiago 5:5, habla de los ricos, que los ricos dice que se engordan y gastan en sus deleites, una cosa así, no lo vamos a buscar, pero viven una vida disoluta, dice, en Santiago 5:5. Y es una palabra similar a la que usa acá, que básicamente describe una vida de placer sin pensar en lo que es bueno o malo. No le importa nada. Está entregada al placer. El texto no nos dice mucho más, no nos da detalles de qué es esto. Después, más adelante, el domingo que viene, desde versículo
11 al 13 vamos a ver algunos detalles de cómo es esa vida de disolución que viven este tipo de mujeres. Pero aunque estas mujeres piensen que son libres y que tienen toda la vida por delante, porque imagínense, ¿no? Quedaron viudas, jóvenes, y yo tengo toda la vida por delante, y no les importa nada, ¿no? A ver, seamos. Y se entregan. Bueno, Pablo está diciendo, lamentablemente es bien claro su condición espiritual, el veredicto de Pablo. Viviendo están muertas. Viviendo están muertas. Y por lo tanto, es un buen criterio para decir que es una persona que no merece la honra que una viuda, que es verdaderamente viuda, sí merece. La iglesia tiene que tener sabiduría. La iglesia tiene que ocuparse de la que verdaderamente es viuda. Porque los recursos, escuchen, los recursos dados por Dios para sostener a nuestras familias, para vivir agradando al Señor también, usando bien nuestros recursos, no son cosas que deben utilizarse para cuidar a alguien que voluntariamente se está entregando a este estilo de vida pecaminoso. ¿Se da cuenta? Tenga cuidado, mi hermano, porque hay veces que nos presiona, el mundo nos presiona con esa frase, pero ustedes son cristianos, ustedes deberían ayudar a todo el mundo. No, porque yo no te puedo ayudar. Si estás entregado a la disolución y abiertamente rechazás a Dios, y yo no te puedo ayudar. ¿Cómo te voy a ayudar? Te estoy haciendo un mal. Este estilo de vida pecaminoso de estas mujeres, evidentemente Pablo les da otro tipo de consejo. Porque diría, como decimos acá en Argentina, están mostrando la hilacha. Han quedado viudas. Tremendo. Imagínense. Recuerdo, un paréntesis, el único creo. Cuando me bauticé, hace mucho, éramos un grupo, no sé, éramos 6, 7, entre hombres y mujeres, que yo era adolescente, la verdad. Pero recuerdo había un hombre ahí entre el grupo que tenía cáncer. Lo sabíamos, todo el grupo lo sabía y le quedaba poco. Había pasado no sé por cuántas operaciones, cáncer de estómago, tremendo. Con sus más y sus menos, el hombre había usado su enfermedad para dar testimonio del Señor, bueno. Y bueno, finalmente falleció este muchacho, un hombre joven. Ahora, usted me pregunta, ¿qué fue de la viuda? No sé. De hecho, yo después pregunté, con el tiempo pregunté, la viuda de fulano. No, nunca más fue a la iglesia. Y desapareció, no sé. Y eso me llevó a preguntarme, ¿no? Esto, para los hombres y para las mujeres, para los dos. ¿Qué pasaría si usted queda viuda o viudo? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con su vida? Pues a veces la fe de uno depende de nuestro estado civil. Cuidado. ¿Es su fe personal o es una fe de estado civil? En donde puede enviudar y entregarse a... Piénselo, porque quizá es una buena pregunta de diagnóstico en decir, bueno, si quedo viudo, voy a esperar en el Señor, voy a orar, voy a ser verdaderamente viudo, o me voy a entregar a vaya a saber qué cosa. Todo lo que Pablo acá viene hablando desde el versículo 3 son cosas que sirven para poner en orden, ¿no? Todas las cosas, incluso acá a todos los involucrados, a las viudas, a las familias, a toda la iglesia, para que seamos, dice acá,
irreprensibles. O sea, irreprensibles delante como testimonio, que nadie pueda encontrar fallas en este tipo de asuntos, porque en definitiva es el testimonio de Dios, es el testimonio del Evangelio, es el testimonio de la Iglesia que proclama este Evangelio, lo que está realmente en peligro. Cuando alguien realmente no muestra ese amor por el Señor. Dios está preocupado por eso en cada asunto de la Iglesia, en cada asunto de su pueblo, y este es uno de ellos. De hecho, y con esto vamos terminando, nuestro Señor Jesucristo dio un ejemplo precioso. Acompáñenme a Juan, al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 19. Versículo 25. Estaban junto a la cruz, estamos en la escena de la cruz, y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. María había enviudado años, porque a José no se lo menciona más, y la mayoría de los estudiosos coinciden en que José había muerto cuando ya no lo menciona. Era viuda, María era viuda, era una viuda, y era la madre de Jesús. Y Jesús está preocupado por esa viuda. Jesús le habló a dos, es muy interesante eso, solamente a dos personas en la cruz. Recuerda a la otra persona, no lo vamos a buscar. Al ladrón que estaba al lado de él. Solamente dos personas. Al ladrón que le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, y a su mamá. Bueno, también estaba Juan, ¿no? El discípulo amado. A los dos les dijo: bueno, recibíla en casa. En la cruz nuestro Señor estaba preocupado por estos arreglos en su casa. Nos deja un ejemplo. Y perdona al ladrón también. Aunque estaba en ese momento llevando el pecado del pecador, cargando la ira de Dios, sufriendo, de hecho lo dice Jesús, sufriendo el abandono del Padre, mi Señor Jesucristo estaba ocupado en la salvación del pecador, de este ladrón al lado de la cruz, y en especial y en particular en el cuidado de una viuda, de su madre. Bueno, ¿acaso eso no muestra el corazón de Dios en estas cosas? Claro que sí. Claro que sí, sin duda. Por eso el cuidado de las viudas comienza con cada creyente. Es una responsabilidad, considerando con cuidado, obviamente, las cosas que Pablo le indica a la iglesia, pero es una responsabilidad. Y por otra parte, la iglesia no puede hacer colectivamente lo que la persona tiene la responsabilidad de hacer, no lo puede hacer. El familiar que no haga de manera individual lo que tiene que hacer, que es su responsabilidad, la iglesia muchas veces no lo puede hacer, lo tiene que hacer ese familiar. Y por otro lado, la iglesia sí tiene que ser responsable y cuidadosa de sus recursos, como dijimos, no guiándonos por emociones, sino por lo que indica su palabra, ¿no? Y su palabra, al final de esta parte que vamos a terminar el domingo que viene, versículo 16, dice: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada en la iglesia.
a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Termina diciendo, bueno, la familia, ocúpese. La iglesia también se va a ocupar de las que verdaderamente son viudas. Ahora, ¿cómo modela el Evangelio nuestras vidas y principalmente, por ejemplo, nuestras finanzas, ¿no? Para decir, bueno, tengo que ocuparme en ser previsor, en saber, no gastar para mis deleites, sino saber que el Señor me ha dado recursos y si me ha dado de más, la otra vez, esta semana hablábamos con un hermano justamente de eso, si el Señor nos ha dado de más, seguramente es para ayudar a otros, porque así funciona la gracia de Dios. Lo vimos en un retiro de hombres, creo, ese tema, ¿no? Cómo la gracia de Dios sobreabunda muchas veces en la vida de uno para ser de bendición a otros, y hay veces al revés, y así funciona en la iglesia, los unos a los otros, el Evangelio modelando esto. Hay viudas en su casa, hay gente desamparada en su casa realmente que necesite ayuda, atiéndalas. Eso es lo que manda la palabra, atiéndalas. Más allá de lo que sea la persona, no depende de, no, pues es un desastre, como decíamos, su vida, pero si es su familia, atiéndala. Llévele el Evangelio, eso es la riqueza más importante que podemos llevarle. Entonces preguntarnos cómo el Evangelio realmente está obrando prácticamente en nuestras vidas en este tipo de áreas, de ayuda a otros. Pero no olvidar que la iglesia sí tiene la responsabilidad de cuidar con sabiduría, como dijimos, a aquellos miembros vulnerables, como las viudas. Porque Dios usa la iglesia como ese medio para ser de bendición a otros. Pero obviamente la iglesia debe aconsejar bíblicamente a sus miembros para que también sean responsables de cómo usan sus recursos, ¿no? Espero que el Señor nos dé la gracia para recordar que, en definitiva, lo que hacemos, esto de honrar a las viudas, que en verdad lo son, lo hacemos porque así es el carácter de Dios y queremos imitar a Dios, queremos imitar al Señor Jesucristo. También en esto, ¿sí? Vamos a orar. Señor, damos muchas gracias por tu palabra, gracias por este tema tan particular, que quizá no nos toca de cerca, o quizás sí, no sabemos a quién quieras añadir tú, Señor, a nuestra familia de la fe, y quizá tenga esta necesidad o tenga esta dificultad, y Padre, pedimos, por favor, nos ayudes, nos dé sabiduría para saber abordar este tipo de ayudas, que como iglesia tenemos la responsabilidad de hacerlo conforme vemos estos criterios que Pablo le aconseja a Timoteo, y Timoteo a su vez lo tiene que extender a la iglesia. Señor, ayúdanos a evaluar, a examinar nuestro corazón realmente, que no estemos acumulando para nuestro egoísmo, sino que estemos pensando en que el día de mañana es muy posible, Señor, que tú utilices esa gracia que has tenido con nosotros para ser de bendición a otros, Padre. Y pedimos que en ese momento tú nos ayudes, por favor, porque sabemos lo engañoso que es nuestro corazón, y sabemos realmente cómo en muchos corazones el tema de las finanzas, de las riquezas, es algo que les pesa mucho, Señor, y pedimos, por favor, que ayudes a esos hermanos, que en todo momento, Padre, estemos viendo la necesidad, la real necesidad en los demás, para que en ese momento, Padre, estemos buscando suplir eso en nuestros hermanos, y por sobre todo, Padre, que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, Señor, que tu evangelio sea graficado de esa forma, ayudando a nuestros hermanos, Señor, y aconsejándolos correctamente con tu palabra, Señor. Acompáñanos el resto de este día, Padre. Pedimos, como siempre lo hacemos, si hay corazones aquí que no conocen a Jesucristo, que no pueden ver su separación de ti, Señor, que tú estés obrando en esos corazones, Padre. Posiblemente hay personas que piensan que por
por ayudar a otros, como veíamos acá, o por hacer buenas obras, van a lograr tener méritos delante de ti, Señor, pero los creyentes entendemos que solamente es por medio de Cristo que hoy podemos hablar contigo, acercarnos a ti, leer tu palabra. De ninguna manera, Padre, queremos tener la arrogancia de creer que podemos acercarnos por algo que en nosotros hay. Todo se trata de Jesucristo y pedimos, por favor, realmente, si hay alguien que no cree en Jesucristo, tú le des el arrepentimiento y la fe que necesitan para ir a la cruz, Señor, y entregar sus vidas al único que puede perdonarle los pecados y darles vida y acercarlos a ti, Señor. Gracias por esta mañana. Guárdanos en el resto de las cosas que hagamos hoy, Señor. Guarda a cada uno de mis hermanos en esta semana. Dales tu paz, Señor, y la firmeza en tu palabra para que ellos puedan realmente honrarte y glorificar tu nombre en sus vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.